Vamos a poner en las manos de Dios la administración de la palabra en este momento. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque tu presencia es con nosotros. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida, y tu palabra nos sana y nos libra de toda ruina. Padre Celestial, te pedimos que tu Santo Espíritu obre en nosotros, y nosotros nos disponemos a recibir tu palabra, para lo cual decimos, abro mi mente, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí y doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Dios. Vamos a meditar en una porción de la Escritura. Creo que en estos tiempos que estamos viviendo, si en algo nosotros tenemos que tener cada vez más convicción, es sobre lo que Dios nos pide en relación a la oración. La Biblia habla tanto de oración, se enseña bastante de oración. Sin embargo, creo que lo más importante no es qué tanto sé, sino qué hago con lo que sé. Cómo practico los principios de oración que Dios nos enseña a través de su palabra. Y vamos a ir a Efesios capítulo 6. Principalmente es un capítulo donde Dios habla sobre la armadura de Él, que Él pone a nuestra disposición para que se forme en nosotros y podamos orar de la manera en que Él nos enseña. Y cuando habla de la armadura de Dios en el libro de Efesios, que empieza más o menos del versículo 12, capítulo 6, versículo 12 en adelante, donde habla sobre el yelmo de la salvación, sobre el escudo de la fe, sobre la coraza de justicia, sobre el calzado con el apresto del evangelio de la paz y la espada del Espíritu. En el versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿qué dice? Por todos los santos. Esto es bien importante, y más en estos tiempos que estamos viviendo. La armadura de Dios nos sirve para orar. Y en este versículo 18 hay varios principios muy poderosos. Y primero hay que aprender que hay que orar en todo tiempo. Aquí Dios es muy claro en decirnos que debemos de orar en todo tiempo, y dice con toda oración. Esta expresión, en toda oración, quiere decir que hay diferentes tipos de oración. Y nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, para cada vez ser más efectivos en oración, debemos de aprender los diferentes tipos de oración que Dios nos enseña a través de su palabra. Acá dice orando en todo tiempo, con toda oración o con todo tipo de oración y súplica, y dice en el Espíritu. Cuando se refiere a esa súplica, se refiere en el Espíritu. Está hablando de un nivel de intercesión donde ya no es con nuestra mente humana, ya no es con nuestro razonamiento humano. Es una oración que hacemos en el Espíritu, está con E mayúscula y se refiere al Espíritu Santo. Pero también aquí mismo en este versículo nos exhorta el Señor y dice, y velando en ello, y esto hay que ponerle mucha atención porque es palabra de Dios. Dice, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero que veamos hoy principalmente en esta enseñanza dos niveles de oración, si le podemos llamar así, niveles en los que debemos ya urgentemente empezarnos a mover todos nosotros los cristianos, todos nosotros los santos. Dos niveles de oración. El primer nivel es la oración que hacemos por nosotros mismos. Es un nivel de oración personal. Ese es el nivel número 1 que vamos a aprender hoy. El nivel de oración personal. Pero también hay un segundo nivel al que nosotros debemos urgentemente también levantarnos, y es el nivel de oración de intercesión. Vamos a ver hoy cómo la palabra de Dios nos habla de estos dos niveles generales, y de paso quizás vamos a ver un tercer nivel también de oración, y es el nivel de oración de guerra, de batalla,
que también está enfocado a este nivel de batalla, se enfoca tanto a nivel personal como a nivel de lo que Dios nos pide que oremos por todos los santos. Veamos entonces, acompáñeme por favor ahí en su Biblia, y principalmente usted que está ahí en su casa, acompáñeme al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, por favor. Y cuando lo tenga me dice amén. Yo le voy a escuchar desde aquí. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver este primer nivel de oración. Creo que es el nivel en que la mayoría de cristianos se mueve en oración o lo practica. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos de tener mucha convicción. Y dice aquí la palabra: por nada estén afanados, sino sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiero llamar la atención aquí en un par de puntos. En primer lugar, se nos manda que por nada estemos afanados. De hecho, es algo que a veces no le ponemos atención, pero el afán es algo que bloquea nuestra oración. El afán es algo que nos estorba para nosotros conectarnos de una manera plena y completa con nuestro espíritu, con el Espíritu de Dios. Es por eso la orden, y Jesús en varias oportunidades, y la palabra en muchas ocasiones nos dice: no se afanen, o no tengan temor. Y acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: miren, por nada. ¿Y qué es nada? Nada es nada, o sea, no hay excusas, por nada estén afanados. Pero qué interesante que lo habla en un contexto de oración. Si lo habla en un contexto de oración, quiere decir que el afán es una de las cosas que más se estorban una oración, que más se estorban el corazón de una persona para orar y orar como Dios quiere que oremos. Hay diferentes tipos de oración, pero hay que entender que la oración efectiva, la oración poderosa, la oración que nos hace obtener respuestas, ver resultados, ver milagros, es la oración que hacemos como Dios pide que la hagamos. De hecho, Jesús fue muy claro. Él dijo que cuando nosotros oremos, que cuando nosotros pidamos, Él dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, pero ya nos puso una condición: hay que hacerlo en su nombre. Hemos enseñado muchas veces que es pedir en el nombre de Jesús. Y acá en esta parte nos dice: miren, por nada estén afanados, sino que sean conocidas. Aquí ya nos lleva la oración, o sea, sean conocidas sus peticiones. Está hablando de algo personal. Este es el primer nivel de oración. Cuando yo busco a Dios y oro y le pido a Dios por mis asuntos personales. Sin embargo, en esto no debo de estar afanado. Porque el afán, una de las cosas que viene a golpear en mi ser es: el afán golpea mi fe. El afán me lleva a la incredulidad. El afán, la preocupación hace tambalear mi fe en Dios. Y cuando yo entro a la presencia de Dios con incredulidad, dudando, incluso: ¿será que Dios me va a escuchar? ¿Será que Dios me va a atender? ¿Será que Dios estará interesado en lo que me está aconteciendo? Esa duda, esa incredulidad hace una separación entre Dios y yo, porque está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, entonces cuando dice: sean conocidas sus peticiones delante de Dios, ese es el nivel de oración, y debo de practicarlo, debo de hacerlo. Cualquier situación en mi vida, cualquier circunstancia, lo primero que debemos de hacer es buscar a Dios en oración. Antes de recurrir a alguien más por ayuda en las diferentes situaciones de mi vida, lo primero que debo de hacer es estar tranquilo, confiar en Dios y buscarlo a Él, porque está escrito: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de abajo, no viene de los lados, no viene de la gente. La palabra dice que mi socorro viene de arriba, de Jehová de los ejércitos. ¿Lo creemos? Entonces dice: por nada estén afanados, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Y aquí, imagínense, dice: en toda oración. Diga conmigo: toda oración.
y ruego. ¿Qué implica eso de toda oración? Está hablando de diferentes tipos de oración. Y es acá donde yo debo de aprender. Porque normalmente, y de hecho aquí ya nos da una enseñanza de esa toda oración. Porque lo que hacemos la mayoría, o hace la mayoría, es van con Dios y le dicen: Padre, por favor te pido esto, ayúdame con esto, ayúdame, dame, ayúdame, dame, ayúdame, dame y ayúdame. Y me quedo solo con eso. Y luego entonces le digo: bueno, y en el nombre de Jesús, amén. Y me voy. Pero acá dice que nosotros debemos de hacer conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración. Y es acá donde debo de entender que a Dios no le agrada que solamente le pidamos. Parte de nuestra oración debe de ser de adorarlo. Parte de nuestra oración debe de ser de santificar su nombre. Jesús lo dijo: miren, cuando oren, oren así. Y lo primero que Él nos dice es, digan: santificado sea tu nombre. Mire, cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón agradecido porque tenemos la oportunidad de poder hablar con Él, de podernos acercar con Él por la sangre, por la fe en la sangre de Cristo, por la fe en el nombre de su santo Hijo Jesús, y yo empiezo a adorarle. Por algo dice también la palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando yo santifico su nombre, cuando antes de presentarle mi lista de peticiones, primeramente le agradezco porque Él es bueno, porque Él es mi Padre. Tal vez algunos ya no tienen un Padre natural, pero tu corazón tiene que estar gozoso que tienes un Padre eterno. Tenemos un Padre eterno, un Padre que permanece para siempre. Entonces esa gratitud debo de expresársela: Padre, gracias. Dios mío, gracias porque eres mi Padre. Gracias porque puedo hablar contigo. Gracias porque puedo acercarme a ti confiadamente. Gracias por darme existencia. Gracias por darme la vida. Y aún debo de aprovechar para decirle: Padre, gracias por estas situaciones por las que estoy atravesando, porque eso me hace reconocer mi necesidad de ti. Si no, ¿cómo puedo reconocer mi necesidad de Dios? Ahí estoy practicando tipos de oración. Y luego en eso de santificar su nombre, de agradecerle, de adorarle, entonces con toda confianza poderle decir: Padre, yo necesito tu ayuda en esto y en esto y en esto otro. Necesito tu socorro, necesito tu dirección divina. Pero también debo de entender que dentro de esto, de pedirle, también debo de tener oído para Dios. Y parte de mi oración tiene que ser oír, recibir las instrucciones divinas de Él. Y cuando aquí dicen toda oración, me lleva también a otro tipo de oración. No solo agradecerle, no solo presentarle mis peticiones, no solo tener oído para recibir su dirección divina, sino también tener convicción de la autoridad que Él nos ha dado. La autoridad de Dios la usamos principalmente en los momentos de oración. Es en los momentos de oración en que usamos la autoridad que Dios nos ha delegado, que Jesús nos ha delegado. Y no es una autoridad poca. Jesús no nos delegó un poquito de autoridad, ¿sí? Él nos ha dicho: miren, he aquí yo les doy potestad, ¿sí? Potestad sobre toda fuerza del enemigo. Eso lo dice en Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice: aquí yo les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Pero no se trata solo de saberlo. Se trata de practicarlo cuando yo estoy orando. Se trata de en esos momentos de oración, cuando dicen toda oración, bueno, le agradezco a Dios, santifico a Dios, le presento mis peticiones a Dios con toda confianza, pongo mi oído para escuchar y recibir la respuesta, la instrucción divina de Dios. Pero también esto de toda oración incluye el que yo use su autoridad. ¿Para qué? Para romper lo que el enemigo ha levantado en mi contra, para romper y deshacer lo que el enemigo ha levantado en contra de mi familia. Yo le pido a Dios, le pido socorro a Dios, le pido ayuda a Dios, pero debemos de entender que a Dios le agrada que como hijos usemos la autoridad que Él nos ha delegado. Si escuchamos la voz de Dios en el momento que le digo: Padre, ayúdame con este asunto en mi familia, este asunto de relación, este asunto económico, con enfermedad, o sea la situación que sea, si oímos su voz,
Vamos a oír que Él nos dice: de acuerdo, hijo, concedido lo que me estás pidiendo, pero ordena que suceda. Rompe lo que el enemigo ha levantado contra ti. ¿Lo pueden hacer? ¿Lo puede hacer Dios? Sí, lo puede hacer Él. ¿Lo pueden hacer los ángeles? Sí, lo pueden hacer los ángeles. Pero a Dios le agrada que lo hagamos nosotros como hijos de Él, porque eso honra a Dios cuando uno de sus hijos, a pesar de cómo somos. Porque muchos piensan que no pueden orar con esa autoridad porque han pecado o porque han fallado. Hermanos, todos somos pecadores, todos fallamos. Si voy a esperar a ser santo para usar la autoridad que Dios me da, olvídese, nunca la voy a llegar a utilizar. Eso es lo interesante. Eso es lo que al enemigo, miren, le ha de causar dolores por todos lados. El que a pesar de cómo soy, pero como le creo a Dios, como le creo a mi Padre, como le creo a Jesús, que me ha dicho: aquí te doy toda potestad sobre toda fuerza del enemigo, para que aplastes bajo tus pies toda fuerza del enemigo, para que nada te haga daño. Y a pesar de cómo soy, le creo a Dios y le digo: Señor, gracias por esa autoridad. Y entonces, después de pedirle: Padre, yo te pido sanidad, te pido ayuda, te pido socorro para estas situaciones en mi vida. Y entonces me levanto y empiezo a ordenar en el nombre del Señor Jesucristo. Toda obra que el diablo ha levantado en contra mía, en contra de mi familia, en contra de mis finanzas, cualquier cosa que el diablo ha levantado contra mí, en el nombre de Jesús mando que se rompa y se deshaga ahora mismo. Estoy usando la autoridad. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de pandemia, de virus, cualquier cosa, hermanos, todo lo que usted a lo que usted le dé la orden que se aparte de usted, se va a apartar, porque ya Jesús nos dio la potestad para hacerlo. Eso es movernos en todo tipo de oración. Hay que deshacer las obras del enemigo. Hay cosas que Dios ya no va a hacer, no porque no las pueda hacer, sino porque lo que Jesús nos delegó, nos lo delegó, hermanos. Y es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Cubrir mi casa con la sangre de Cristo por fe, ungir mi casa, es algo que los ángeles no lo van a hacer por nosotros. Es usted y soy yo quien lo tiene que hacer por la casa de cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Por eso dice la palabra acá, que no estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, pero que nos movamos en todo tipo de oración. Oración de acción de gracias, oración de agradecimiento, de adoración, oración de petición y oración, llamémosle oración de rompimiento. Oración de rompimiento. La puerta que se ha cerrado hay que ordenar que se abra. Y las puertas donde se está fugando la bendición y que el enemigo ha abierto, hay que ordenar que se cierren, para que entonces podamos finalizar luego. Aquí dice la palabra, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Siempre terminemos nuestra oración con acción de gracias. Y aquí estoy hablando de una oración personal, porque este versículo se refiere a una oración personal. Hasta ahí va bien, y alguien dirá: bueno, ya oré. No, hermanos, este es el punto y esta es la esencia de esta enseñanza. Levantémonos a otro nivel de oración, al nivel de oración de intercesión. Porque está bien que oremos por nosotros, pero también recordemos que hay muchos que están pasando por igual o peores situaciones por las que nosotros estamos pasando. Y si algo le agrada a Dios, es que no pensemos solo en nosotros mismos, sino pensemos también en la necesidad de los demás, en la necesidad de aquellos hermanos, de aquellas personas que están luchando con las mismas cosas, con los mismos problemas, con las mismas situaciones o peores aún por las que nosotros estamos atravesando. Y para eso acompáñeme por favor a primera de Timoteo capítulo 2, por favor, en el versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, léalo conmigo, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, pero lea en voz alta, bien alta lo que dice último, por todos los hombres, por los reyes
y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Se cuenta que acá la palabra ya nos manda a orar por nosotros mismos. Aquí la palabra es clara y dice exhorto. Aquí ya es una... nos está animando, nos está pidiendo que no pensemos solo en nosotros mismos, sino dice, miren, yo los animo, yo los exhorto. ¿A qué cosa? Dice, a que se hagan rogativas. Pero quizás leamos mejor primero las primeras 3 palabras. Dice, exhorto ante todo. ¿Qué es eso de ante todo? O sea, quiere decir que le demos prioridad. Ante todo quiere decir, mira, que sea tu prioridad. Tu prioridad. No solo orar por ti como ya lo vimos, sino que sea también tu prioridad orar por todas aquellas personas, por todo lo que Dios nos pide acá, que ya no se refiere a nosotros propiamente. Dice, Él nos pide que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Nos habla de 4 cosas. Nos habla de rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. En la próxima enseñanza vamos a ver cada una de estas 4 clases también de oración que nos enseña aquí la palabra. ¿Qué son esas rogativas? ¿Qué son ese tipo de oraciones? ¿Qué son ese tipo de peticiones? Y el tipo de acción de gracias. Pero lo importante que vamos a enfatizar hoy es que Dios nos pide que hagamos esto, no por nosotros, aquí no está hablando de nosotros, sino dice por todos los hombres. ¿Y qué es todos los hombres? Es toda la humanidad. Todos los hombres, es todos los hombres. No se refiere al género masculino solamente, se refiere a todas las personas en general, a toda la humanidad en general. Esto es palabra de Dios. Y nos dice, mire, tomémoslo como un mandamiento. Dice, mire, está bien, ora por ti, ese es un primer nivel, pero levántate al nivel. ¿Cuál nivel, Señor? De orar, de rogar, de pedir, de tener acciones de gracias por todos los hombres, por todas las personas. Piensa en toda la humanidad. Y luego dice, y por los reyes. Acá en nuestra nación no tenemos reyes, pero sí tenemos un presidente, tenemos un vicepresidente, tenemos personas que Dios ha puesto en autoridad, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, nos guste o no nos guste. Y dice, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este es un nivel de oración, hermanos, que yo les exhorto. Así como dice la palabra, yo les exhorto, yo les animo, principalmente en estos tiempos finales. Oremos por todos los hombres. Así, y pongámosle a esa oración, que vamos a aprender en una próxima de estos tipos de oración, pero pongámosle corazón, pongámosle fe, pongámosle sentimiento, pidamos por todos los hombres, mire, con la misma fe, con el mismo corazón, con la misma pasión como pedimos por nosotros mismos. Porque esto nos va a ir liberando del egoísmo, esto nos va liberando de la avaricia, esto nos va liberando de la codicia y de todas las maldades que hay en nuestro corazón. Los más beneficiados por orar por todos los hombres, por los gobernantes, por todas las personas, los más beneficiados a la larga somos nosotros, porque esta oración nos libera y nos sana de todo lo que en nosotros es contrario a Cristo Jesús. Y el que siembra cosecha, porque está escrito, de Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Pero hay que animarnos, hay que exhortarnos. Si estoy dedicando tiempo a orar por mis asuntos, dediquemos tiempo también a suplicar, a interceder, porque esta es la oración de intercesión. Levantémonos a este nivel de intercesión de una manera general. Hay diferentes tipos de intercesión, pero de una manera general. Intercedamos, pidamos, supliquemos, roguemos por las necesidades de los demás. Por sus necesidades espirituales, por sus necesidades emocionales, por sus necesidades materiales. Pidámoselo a Dios para ellos, así como lo pedimos para nosotros.
Esa es una oración que agrada a Dios. Y también batallemos por ellos, así como usamos la autoridad de Dios a favor nuestro. Utilicemos esa autoridad del Señor para romper, para deshacer todo lo que está afectando a las personas, a las familias, a los matrimonios, a los hogares. Usemos esa autoridad. Le voy a dar un ejemplo de lo que había en el corazón del apóstol Pablo como un buen hijo de Dios, como un buen ministro de Dios y teniendo convicción de lo que Dios nos pide. Acompáñeme por favor al libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Esto es poderoso. Es el tiempo de levantarnos a otros niveles, a otras dimensiones de oración. Es el tiempo de ya no pensar solo en nosotros, o solo en nuestra casa, solo en nuestra familia. Es el tiempo de pensar como Dios piensa, y Dios piensa en todas las familias de la tierra. Porque está escrito, Él se lo dijo a Abraham: en tu simiente, en Cristo, serán benditas las familias de la tierra. Por favor, pidámosle a Dios que ponga en nuestro corazón todas las familias de la tierra, para que podamos orar como Él quiere que lo hagamos. Porque le comento, Jesús está intercediendo por todos. Jesús intercede por todos. Jesús está intercediendo por ti, hermano, pero también está intercediendo por todos los hombres en esta tierra, por todos los cristianos también en esta tierra. Oremos como Jesús ora. Jesús no está orando por Él mismo. Jesús está orando por todos nosotros. Que nuestra oración se una a la oración de Jesús para que sea agradable a Él. Esa es la exhortación que nos hace la palabra. Oremos con Jesús. Pero si voy a orar con Jesús, voy a orar por todos los hombres en esta tierra. ¿Y qué voy a pedir principalmente a Dios por los hombres de la tierra? Pues lo primero que hay que pedir es que su salvación en Cristo los alcance. Porque el deseo del corazón de Dios es que ninguno se pierda. No lo olvidemos. El deseo del corazón de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Y no solamente salvos de la condenación eterna, sino, dice la palabra, y vengan al conocimiento de la verdad, sean hechos uno con la verdad. Y para eso hay que pedir por los demás, pero hay que batallar. Aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 1 dice, Pablo le escribe a los de Colosa y les dice esto: porque quiero que sepan, dice, cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Vamos a leer nuevamente este versículo. Dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo. Diga conmigo, gran lucha. ¿Y qué es gran lucha? No dice lucha. Esto es lo tremendo, porque dice gran lucha. Es que vean esas expresiones. Sostengo una gran batalla. Porque ¿qué es luchar? Es batallar, es pelear. Dice, mire, sostengo una gran batalla. Pero no está diciendo por mí. Aquí Pablo ya no está pensando en él, sino, mire, dice, sostengo una gran batalla por ustedes. Esto es parte de la oración, de ese otro nivel de oración. Ya no solo voy a pelear por mí, no solo voy a pelear por mi familia, sino que me voy a levantar a una nueva dimensión de oración, donde voy a usar la autoridad que el Señor me da para pelear, para batallar en beneficio de los demás. Dice, sostengo una gran lucha por ustedes. Eso por ustedes. Mire, si usted quiere, subráyelo en su Biblia. Esto tiene que ser una realidad de nosotros. Esto agrada a Dios. Esto agrada muchísimo a Dios. Esta es la voluntad de Dios, que pidamos, pero que también peleemos la buena batalla, que rompamos los poderes de las tinieblas, neutralicemos los poderes de las tinieblas que están afectando al resto de personas, principalmente a todos nuestros hermanos en esta tierra, y más en estos momentos que estamos viviendo en esta tierra. ¿Y qué era lo que
por lo que Pablo peleaba, porque esta era una pelea, era una lucha, hermanos. Dice, gran lucha por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Mire, por personas que Pablo no conocía. ¿Cuántos hermanos cristianos tenemos que no conocemos? Pensemos en nuestros hermanos que en estos momentos están en Italia y que están en angustia, que están en aflicción. Ahora bien, esta lucha iba enfocada a lograr algo en cada uno de estos hermanos, y esto nos da muchísima luz. Dice, vamos a leer otra vez porque esto es poderoso. Dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos, diga conmigo, todos. Dice, todos los que nunca han visto mi rostro, aquí viene el objetivo de esa batalla, el objetivo de esa oración de batalla, de esa oración de guerra. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, ¿cuántas? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ve hacia dónde va la oración. Y va si no hay que batallar por ello. Dice, mire, yo estoy orando por ustedes, hermanos, y por todos aquellos que nunca han visto mi rostro, ni yo los he visto, pero les quiero decir, aquí estoy parafraseando lo que Pablo dice acá a los de Colosa. Miren, yo estoy orando por ustedes, yo estoy batallando por ustedes, yo estoy neutralizando los poderes de las tinieblas. ¿Para qué? Para que el corazón de ustedes sea consolado, para que ustedes se unan en amor, pero principalmente para que ustedes alcancen. Ve el enfoque de la oración, el enfoque de la batalla, para que alcancen las riquezas. Pero no está hablando de riquezas materiales ni de riquezas terrenales. Para que alcancen las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio o el secreto de qué cosa, de Dios el Padre y de Cristo nuestro Salvador y Señor. Y alguien podrá decir, pero yo pensé que había que batallar para que alcancemos también las riquezas naturales que necesitamos. Es que, hermanos, hay que orar con entendimiento. Si yo batallo y oro para que el Espíritu Santo obre en las personas y ellos se llenen de la riqueza espiritual, ellos conozcan los misterios del Padre, los misterios del reino de Dios, entonces van a buscar a Dios de corazón, se van a enfocar en crecer y madurar espiritualmente, se van a enfocar en ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán al Padre, y por lo tanto todo lo material que necesiten, aunque ni siquiera lo pidan, Dios se los va a añadir, porque es promesa de Dios. Enfoquémonos a orar, a interceder por los demás. Más en estos momentos, oremos para que el corazón de nuestros hermanos, de las personas, sea consolado por el único consolador por excelencia que tenemos, el Espíritu Santo de Dios. Para que sean consolados sus corazones, pero que estas circunstancias de enfermedad, estas circunstancias de pandemia, estas circunstancias de situaciones difíciles en la economía mundial, empujen a las personas a buscar de Dios, a reconocer su necesidad de conocer más y más a Dios el Padre y a Jesucristo, a quien Él nos ha enviado. Porque si os buscan lo de arriba, lo de abajo les va a ser añadido. En otras palabras, hay que orar y hay que batallar, pero con entendimiento. No es pedir cualquier cosa. Aquí Pablo no pedía cualquier cosa. Lo que pasa es que nuestra mente todavía nos lleva a enfocarnos en lo temporal. Y uno dice, es que las personas lo que necesitan ahorita es sanidad, lo que necesitan es que les llegue una bendición económica para suplir sus necesidades. No, lo que más necesitamos, toda la humanidad ahorita, es volvernos a Dios de todo corazón. Es buscar la sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu.
Es cada vez conocer más de Dios y hacerme uno con Dios y someterme más a su gobierno, dejar que su reino se establezca en mi vida. Porque si esto se da, todas las demás necesidades temporales van a ser suplidas, incluyendo la sanidad física. Pero si yo me enfoco solo a pedir eso por las demás personas, por supuesto pueden recibir sanidad. Yo puedo orar y en nombre de Jesús sean sanos, y se sana físicamente, pero su corazón, ¿cómo está? ¿Cómo va a seguir su corazón en relación a Dios? Debemos de orar, pero orar con entendimiento. Y por lo menos movámonos en estos 3 tipos de oración, en estos 3 niveles en este tiempo, hermanos. Orar por nosotros mismos, oración de petición y de batalla por nosotros. Eso hay que hacerlo, definitivamente. Pero levantémonos, como hijos de Dios, levantémonos al otro nivel de oración. Levantémonos al nivel de oración de intercesión. Y creo que una fórmula fácil para esto es, porque alguien podrá decir, ¿cómo puedo pedir por los demás? Pues todo lo que pidas para ti, pídelo para los demás. Lo voy a repetir. Todo lo que pidas para ti, pídelo también para los demás. Eso va a ayudar a tu corazón. Todo lo que pidas para ti, para tu matrimonio, para tu familia, para tus finanzas, para tu corazón, todo lo que pidas para ti, pídelo también para los demás. Y en la misma manera en que tú batallas y peleas la buena batalla para romper las obras del enemigo en tu vida, de la misma manera, con el mismo corazón, con la misma convicción, con la misma fe, también pelea la buena batalla para el bien de los demás. Entonces estaremos orando como Dios pide que oremos. Y la oración efectiva del justo puede mucho. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a... primeramente vamos a renunciar al egoísmo. Porque algo que nos hace no orar por los demás es el egoísmo que tenemos. Ya oré por mí y ya no tengo mucho tiempo. Entonces los demás que miren qué hacen. No, hermanos, ahora empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Así es que les voy a pedir que se pongan de pie y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a atender su palabra, porque es palabra de Dios. No es una opción. En estos 3 versículos que leímos, no se nos dice si quieres, pide por los demás. No, claramente dice que su voluntad es que oremos por todos los demás, porque esta es la voluntad buena, agradable, perfecta de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Padre, gracias por enseñarnos que no debemos de orar solo por nosotros mismos, cada uno por sí mismo. Gracias porque hoy nos enseñas, Padre, que tu voluntad y lo que tú esperas de nosotros es que también oremos de la misma manera por todas las demás personas, por todos los hombres en esta tierra, por todos nuestros hermanos en esta tierra, por toda tu iglesia en esta tierra, Padre Celestial. Padre bendito, reconocemos que nos cuesta dar nuestra vida en oración por los demás. Es evidente que en nuestro corazón hay egoísmo, Padre eterno. No tenemos idea de cuánto egoísmo hay en nuestro corazón. Pero hoy te suplicamos, Padre, misericordia, te suplicamos gracia, te suplicamos liberación y sanidad de todo egoísmo que ha habido y que hay en nuestro corazón. Señor nuestro, yo renuncio a todo egoísmo que hay en mi corazón. Vamos, hermanos, renunciemos. Usted dígale: Señor, yo renuncio a todo egoísmo que hay en mi corazón. Y Señor, te pido perdón porque solo he pensado en mí mismo. Señor, la realidad es que no he tenido compasión, interés por las necesidades de las demás personas. Señor nuestro, yo te pido perdón. Perdóname, he sido egoísta. Pero Señor, hoy me es clara tu palabra. Tu voluntad es que oremos, Señor, y que roguemos, oremos, pidamos
por todos los hombres en esta tierra, por los gobernantes. No importa cómo son los gobernantes, pero debemos de orar por ellos. Pero danos entendimiento, Padre, a cada uno de nosotros. Danos entendimiento hacia dónde enfocar nuestra oración cuando oremos por los hombres de la tierra, cuando oremos por los reyes, por los gobernantes de las naciones. Padre, danos sabiduría, entendimiento, inteligencia espiritual para orar como es debido, orar conforme a tu voluntad, Padre. Y Padre eterno, te suplicamos, produce en nosotros el deseo, el querer y el hacer por tu buena voluntad, de batallar, de pelear la buena batalla, Padre, a favor no solo nuestro, no solo de nuestra familia, sino a favor de todas las familias de esta tierra, para que tu salvación nos alcance, Padre eterno, Padre nuestro, Padre bendito. Señor Jesús, enséñanos, ayúdanos a orar como tú oras. Señor, enséñanos, como tú has dicho, Jesús, que no hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Enséñanos a dar nuestra vida en oración, dedicando tiempo a orar, pero con toda oración como tú nos mandas, para que nuestra oración sea efectiva, nuestra oración tenga resultados, nuestra oración tenga respuestas, Padre celestial. Señor Jesús, tú eres experto en orar. Enséñanos, por favor. Entrénanos, ayúdanos, Padre bendito. Yo te pido una llenura nueva y fresca del Espíritu Santo para todos nosotros, para todos los que están escuchando este mensaje, esta palabra. Todos en el nombre de Jesús sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del fuego del Espíritu Santo, para poder orar, interceder y batallar por el bien de todas las personas, sabiendo que Dios ama a todos, porque de tal manera nos ha amado que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias te damos, y hermanos, nos determinamos a orar, a interceder, no solo por nosotros, sino por todas las familias en esta tierra, por todos los hombres en esta tierra. Y que en este tiempo que Dios está permitiendo este tipo de pandemia, porque es Dios quien está detrás de todo esto, porque Él es soberano, oremos, intercedamos para que esto sea para bien, para que toda la gente se vuelva a Dios, y para que todos nosotros los cristianos nos volvamos a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque detrás de eso anda el Señor, detrás de nuestro corazón. Gracias, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, hermanos. Yo los cubro con la sangre bendita de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo te cubre y te separa del mundo. La sangre de Cristo te separa de toda tinieblas maligna. La sangre de Cristo Jesús te separa de toda plaga de mortandad. Tú y tu casa sean cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Y tú y tu casa sean guardados, protegidos, defendidos y ayudados en todo por los santos ángeles de Jehová de los ejércitos, y nada te hará daño. Y lo que te quiera hacer daño se rompe y se deshace ahora mismo y no te alcanza, en el nombre de Jesús.